ya sé una de las razones por las que no quería entrar en la polémica y pasó, la consecuencia pasó, pues ni modo. Son las implicaciones, ¿no? Y bueno, en este caso, pues empezaron a llegar muchos mensajes. Después me di cuenta que solamente querían como seguir con una versión también maniquea, pero del otro lado, ¿no? Y en esto pues entra algo de alguien que no quería mencionar, porque pues lo conozco de manera personal, pero pues lo voy a tener que hacer, ¿no? De Zunzunei, porque está dando una versión de cuento de hadas ahí, ¿no? En La Conquista, que por desfortuna para la historia y para los historiadores, pues ya mucha gente se compró y lo repiten, lo repiten, lo repiten, como si ahora esa fuera la nueva historia oficial. Sé que eso ya es raro, pero o la nueva versión aceptada, ¿no? Pues los historiadores no, no avalamos eso porque tiene muchísimas fallas ahí, porque no toma en cuenta muchas fuentes y pone la historia como un cuento de color de rosa, pero bueno. Y eso aunado a los que ya les dije, a los groseros, que también, y muchas veces también se fundamentan supuestamente ellos en lo que dice Zunzunegui, pero además son groseros. Y hay otros que empezaron a molestar a otros comentarios, que empezaron a decir, bueno, los que también estaban como apoyando más la cuestión, pues, de los indígenas, y les empezaban a molestar, ¿no? Y decían, ay, tú llevas sangre española, bastardo, ¿no? O sea, miren, a ver, lo de la sangre no vamos a cuestionar aquí porque no es una cuestión, les digo, no estamos en el siglo XVI donde se hacían ahí como certificados de, según ellos, de limpieza de sangre, ¿eh? Porque según era limpieza, o sea, los que eran limpios eran los españoles, los que tenían limpia su sangre, ¿no? Y lo hacían así como para respetar la pureza, pues cuál pureza, no lo sé. Aparte de que pues también no es que fueran una raza, ya ni existen las razas, ¿no? Digo, nunca han existido, pero la concepción ya no es así, sino que es un fenotipo y tampoco es que no se haya mezclado con nadie. Pero bueno, eso decían, limpieza racial. Y eso era para darle un poco más privilegios, ¿no? Entonces, amigos, los que digan esas cosas, pues no estamos en ese siglo. Ya actualícense, por favor. Y decían que a esos otros comentarios que eran bastardos, dicen, ay, lleva sangre española, bastardo, ¿no? Es como, bastardo, o sea, vamos a seguir como con, con esas ondas eso sí se quedaron en ese tiempo, para que vean. Y eso de decir bastardo, pues también demuestra una cosa, ¿no? Pues todos si eran sus hijos bastardos, tenían menos categoría, como los tuvo Cortés, ¿no? Cortés tuvo hijos mestizos y muchos por eso le alaban eso del mestizaje, pero él, aunque sí reconoció a todos, y eso pues se lo reconozco, pero pues obviamente los que tenían mayor rango eran los hijos, pues con su esposa española, que él tuvo dos esposas. Juana de Zúñiga fue su segunda esposa. Catalina Suárez fue su primera esposa. Y pues ahí lo que dicen las fuentes es que fue sospechoso de haber desvivido a Catalina Suárez, ¿no? La primera esposa. Entonces, pues con ella no tuvo hijos, con la segunda sí, y obviamente esos hijos eran los que tenían pues mayor rango, aunque él había reconocido a los mestizos. Entonces ahí empezamos mal. Y ahí vienen pues estos insultos, ¿no? Que dicen bastardo. Entonces estás reconociendo que pues, y ese era un español que dijo eso, o sea, les digo, a mí me cambian los españoles, pero no los que se quedaron en ese siglo en su mentalidad, y están reconociendo entonces que pues los españoles los tenían esos hijos como bastardos, ¿no? No es que se casaran con ellas, no en todos los casos, como dijo Zunzunegui, es que porque la reina dijo, cásense españoles con indias. Bueno, en ese momento se decía así, ¿no? Indias, aunque ya sabemos que es un error. Muchos hijos mestizos pues eran bastardos, por eso no tenían el mismo rango. Y ahora siguen opinando lo mismo los mexicanos, como somos los hijos mestizos, bastardos, y por eso tenemos menos categoría, ¿no? Y ellos mismos se están portando como si estuvieran en el siglo XVI. Todos, él dice, todos los pueblos se aliaron a Cortés en contra de los mexicas, porque los mexicas eran muy malos, ¿no? A ver. El problema aquí es que se dicen medias verdades, y es por eso que le creen la media mentira o la media manipulación, porque sí es cierto, eran gandallas los mexicas, pero tampoco es que mataran a todos, como él dice, incluso en un video llega a decir de que si no hubieran llegado los españoles en ese momento, que llegaban después,
y que ya iban a encontrar fíjense nada más que exageración, fíjense nada más, iban a encontrar un continente vacío, vacío de gente. Ay, o sea, imagínense, o sea, todos iban a acabar, los mexicas y los otros pueblos, y según él decía, que cada año como los mexicas, según él, sacrificaban a 10,000 gentes, que eso era como la población de un poblado. Entonces, imagínense si, cuántos años estuvieron pues, los mexicas, ¿no? Ya cuántos pueblos habían acabado, según él. Pues no vimos que acabaran con ningún pueblo, pero bueno, y se lo creen. Lo peor es que las personas se lo creen. Sí había sacrificios, pero era una cosmovisión compartida, no solamente de los mexicas, sino también de otros pueblos, incluso los tlaxcaltecas también lo hacían. Y no era que se sacrificaran solo de otros pueblos, porque siempre repite eso. Yo ya se lo he comentado, pero no lo quiere corregir. En esa parte también había sacrificados mexicas. ¿Por qué? Porque para algunos sí era como un honor y él se burla de eso, ¿no? Dice, ay, ¿por qué si era un honor no sacrificaban mexicas? No, también sacrificaban mexicas. Por ejemplo, al que la hacía como de Tezcatlipoca por un año, pues era un mexica y después se le sacrificaba, ¿no? Entonces había varios que pues también compartían como esa visión ritual que obviamente nosotros ya no vamos a entender porque pues, ya nuestra cultura es diferente y decimos, no, pues qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Pero en ese tiempo, pues, por ejemplo, cuando viene este Pedro de Alvarado tratando, pues, se supone, ¿no? De liberar a los cautivos y que hace la matanza del Templo Mayor y dice, bueno, pues ya sálganse, ¿no? Los que iban a sacrificar. Y estaban renuentes. ¿Por qué? Porque se supone que si eran sacrificados, pues iban a llegar directo como al sol, como lo que ellos era su deidad, ¿no? Entonces, pues no se sentían felices de decir, ay, nos libró de esta, ¿no? Incluso también pasa eso en Tlaxcala. Entonces, cuando dicen, no, ya no hagan estos sacrificios, pero había algunos que sí decían, bueno, pues es como un honor para algunos. Estos sacrificios, y eso ya se ha estudiado con antropología y con excavaciones, de las ofrendas que le hacían y todo eso. Y bueno, pues en el estudio de los huesos, que algunos no venían de ese lugar, otros sí eran mexicas, y que otros también pues eran comprados, ¿no? O capturados de las guerras. Entonces había así como de todo y no era tanta cifra tampoco, o sea, no se ha comprobado, incluso con el Zompantli, este muro de cráneos que trae algunos cráneos de piedra y otros que sí son verdaderos, o las ofrendas del Templo Mayor, pues no dan la cifra, pero ni de lejos, ni de lejos. Entre esas ofrendas del Templo Mayor y el Zompantli, pues son menos de 1,000, serán como, creo que eran de 400 del Zompantli, y han de ser como otros 200 de las ofrendas del Templo Mayor, unos 600, más otros que han de haber perdido por ahí, póngale ustedes unos 800, y eso en todo el tiempo mexica. Entonces no sé de dónde saca que la menor cifra que él ha dicho es 8,000 al año, eso no es posible, y eso que es lo que ha dicho menor, porque antes decía que 40,000, ¿no? Ya él mismo pues aceptó que no es así, que es imposible, pero también las cifras que viene diciendo no están avaladas por los antropólogos ni por las excavaciones que se han hecho. No, o sea, entonces hay que tener cuidado en ese sentido y no atribuir también todo, no, es que los mexicas y todo era contra los mexicas, no, pues los otros también tenían esa cosmovisión del sacrificio. Y de hecho, si leemos a Bernal, y eso también siempre se los comento por allá en su canal, aunque pues obviamente va a tener más seguidores, más credibilidad, pues él, pero es de que, por ejemplo, desde que va Cortés con los empualtecas, ellos se quejan con Cortés, ¿no? Sí, de los abusos mexicas, pero era por los tributos y no por los tributos para sacrificios, sino por los otros tipos de tributos, decían que eran muy abusivos, pero no mencionan el sacrificio humano como tal, como una parte de su descontento. Váyanse a Bernal, ahí lo dice. ¿Y por qué? Porque en general también ellos tenían esa cosmovisión. Entonces, pues no, ni se iba a acabar la gente porque no eran tantos sacrificios. Y luego decía, no, es que colapsan todas las sociedades. Él habla pues de cuando es el esplendor de las culturas, pero ya también se ha comprobado, y eso también en la antropología, que tampoco era que abandonaran todos al mismo tiempo la ciudad. Sí se iban como despoblando, pero quedaba gente, solo que ya el esplendor ya no era el mismo, y eso se repite en la zona maya
Y bueno, en Teotihuacán se da como una transición porque sí se van a poblados aledaños, pero posteriormente también Teotihuacán tiene otra fase que se llama el epiclásico, que es cuando ya se acabó el clásico, pero en el epiclásico también conviven varias culturas ahí, es cuando llegan, por ejemplo, los nahuas a esa zona y pues ahí también estaba el barrio Nahua, estaba el barrio oaxaqueño, el barrio maya, era como todo un crisol de las culturas. Ahora también otra cosa, él dice que eran solamente un montón de tribus dispersas, ¿no? Pues se equivoca porque había ciudades bastante grandes que incluso los mismos españoles cuando llegaron las compararon con ciudades de España y decían que incluso aquí pues estaban más grandes. Entonces, bueno, pues les digo, lean otra vez a Bernal. No era que fueran nada más pueblos dispersos. Y en cuanto a esta cosmovisión que ya les comento, aunque ahorita no solo les dije en la parte del sacrificio, pues sí hay una cosmovisión compartida, la manera de medir el tiempo, la mayoría de los deidades eran, pues, de varios pueblos. Entonces, esa cosmovisión es lo que unifica un poco, pues, el sentido de Mesoamérica. Y es lo que decía Alfredo López Austin, este antropólogo, pues, que estudió todo esto, él le llama el núcleo duro, ya lo había comentado yo en el anterior video. Entonces, él decía, no, que no estaban unificados. Y me lo repitieron mucho en los comentarios, pero algunos nada más por molestar o porque de plano ya se creyeron pues toda esta versión que justifica, ¿no? Según ellos, no, es que por eso llegaron y pues justifica el que para que se volviera un solo país hubiese este sometimiento y subordinación, ¿no? Porque posteriormente también la hubo hacia sus propios aliados. Hay que reconocer, por ejemplo, que Cortés sí respetó esas alianzas, entonces hacen precisamente pues un lienzo de tributos y es por decir como los primeros censos que se pueden hacer, eso y aparte los mismos registros de los españoles que calculaban más o menos cuántas personas habían en cada ciudad. Entonces, de acuerdo a eso, sí se puede calcular más o menos pues qué población había. Entonces, bueno, pues él no rompe esas alianzas mientras está con vida, pero cuando ya muere, pues vienen algunos y les hacen juicios que muchas veces eran tramposos hacia los tlaxcaltecas. ¿Para qué? Pues para quitarles esos privilegios y propiedades que habían tenido pues durante esta etapa inicial. Y entonces así empiezan también pues a traicionar a sus mismos aliados y había zonas donde hay, ¿qué pretexto van a poner si ya los mexicas ya los habían vencido? Pero no, van a otros pueblos, ¿no? Y también ahí les hacen la guerra y van, por ejemplo, con los mayas y tratan de hacer lo mismo que sucedió aquí en el centro, de decir, bueno, pues vamos a aliarnos con unos para que ellos, pues nos ayuden. Y no, pues ahí no les funciona, porque fingen hacer eso, pero realmente pues pelean contra los españoles y eso pues también les aconseja ahí Gonzalo Guerrero que él ya se vino unido a los mayas, ¿no? Entonces ahí les cuesta más trabajo, pero pues tienen que hacer ya un ataque más directo porque no consiguen aliados como en esta zona central, ¿no? Entonces ahí, a ver, ya no tienen ese pretexto de los mexicas, ¿no? Y es lo que va pasando ahí en Mesoamérica. Y les digo, posteriormente, pues sí, les van quitando privilegios tanto a los que van después conquistando como a antiguos aliados. Obviamente, pues sí quedó parte de la nobleza que sí conservó, por ejemplo, en los Moctezuma. Pero fíjense, los Moctezuma pues también eran mexicas, ¿no? Y se supone que la alianza que habían hecho con los españoles, pues por eso los españoles tuvieron muy en cuenta pues este nombre, ¿no? México, que venía de México Tenochtitlan, y a muchas cosas se les llamaba México, incluso ya cuando van conquistando el norte, pues se llama Nuevo México, ¿no? El que ahora lo tiene Estados Unidos, porque decían a lo mejor por aquí está Aztlán, ¿no? A lo mejor por aquí vamos que no encontraron nada, pero pues era su hipótesis, ¿no? Entonces muchas cosas se empezaron a llamar México. El Golfo de México también, algunos llamaban Golfo de España, de Nueva España, y otros llamaban Golfo de México. ¿Pero por qué? Porque estaba unido y había una zona que se llamaba Reino de México, que también eran como estos territorios que había dominado antes, pues no el imperio mexica, les digo, pues no era tal, un imperio como tal, pero sí algo parecido, ¿no? Esta estructura. Y sobre esa estructura es donde se empieza a montar primero la Nueva España. Entonces sí tiene pues estos rastros, estas características ya prehispánicas que se unen
con lo que después van a ser pues los conquistadores españoles, llevando siempre ellos, claro, la batuta, ¿no? Ahora ya de esos territorios y que al principio pues sí necesitaron de sus aliados, incluso aliados mexicas que ya eran vencidos por la guerra, pero que también estaban ahí para que siguieran administrando esa zona. Entonces, el periodo de la conquista es algo muy, muy complejo y no vamos a decir que hay al día siguiente de la conquista nada más porque es la toma de Tenochtitlan. Pues eso fue apenas el inicio, llevó muchos siglos y llevó no solamente ese pueblo, llevó a muchísimos pueblos y algunos que también pues no pudieron vencer por completo, pero que incluso pues ni los desplazaron y se volvieron un tanto nómadas sobre todo en el norte. Y bueno, pues sí, ya después viene en México Independiente que los persiguen más, ¿no? Y también estas políticas, pues ya como más de un desplazamiento en el México Independiente, y que pues eso también hay que reconocer, ¿no? Pero pues sí, de hecho, bueno, viene de esa etapa, pues este conflicto. Entonces, no todo fue color de rosa, no se compren toda esa versión de cuento de hadas, y pues hay que sustentarlo con fuentes, ¿no? Él critica mucho, luego dice, "Ah, no, es que nada más que los datos y que según él da una interpretación y así, pero es que esa interpretación sí tiene que estar basada en lo que hemos investigado, no puede estar nada más imaginada. A lo mejor no suena muy bonito, es como si también romantizamos a Cortés, no suena muy bonito que pues hubiese estado enamorado de Malinche, bueno, al menos a mí me atraía esa idea, pero ya que vemos todo lo que hizo, probablemente que desvivió a su primera esposa, ¿no? Eso es una. Luego decimos, bueno, pues se pudo haber casado con Malinche, ¿no? Ya estaba viudo, pero no. Él se casa, pues ya con Juana de Zúñiga, ¿no? Su segunda esposa. Y a Malinche la casa con otro. Y bueno, él después, a este Moctezuma le había encargado a su hija Tecuixpo. Ah, pues él nada más embaraza a Tecuixpo, pero pues tampoco se casa con ella. Se va con su mujer, su segunda mujer española. ¿Por qué? Porque si, según ahí les habían dicho, ¿no? La reina, que cásense con indias, ¿no? Pues no, ¿por qué? ¿Por qué quería seguir ese linaje? Sabía que tenían mayor rango, así, ¿no? Entonces, a quien hace eso, pues es a los hombres que venían con él, que eran sus subordinados, dicen, no, pues a ti te caso con Tecuixpo. Y Tecuixpo era la hija de Moctezuma, era, ¿no? Tenía un rango bastante alto, pero ahí está, desde el principio, él no lo consideraba tan así. Entonces, a sus hijos sí los reconoció, pero les digo, siempre tuvieron menor rango. Por eso, en cuanto al mestizaje, ok, sí tuvo hijos mestizos, pero en mi caso y en el de muchos, por lo que a veces comentan, se le reconoce más a Gonzalo Guerrero con su mujer Maya, y que ahí él no la abandonó y él sí reconoció, pues, esos hijos que tenía ya eran un crisol de culturas, ¿no? Claro, acá ya hubo un crisol cultural, ¿no? Y muchas cosas, pues sí, no hubieran pasado si no estaba este personaje, ¿no? También eso hay que reconocer, quizá por labores fortuitas, ¿no? De cómo sucedió la historia, pero pues tampoco, ni modo, no hay que romantizar tanto la relación de estos dos. Ella al principio pues también como que qué opciones tenía, si ya estaba cautiva ahí, pues mejor que le fuera bien, ¿no? Pues mejor ahí con el capitán mayor. Y bueno, probablemente sí hubo algún afecto, ¿no? Bueno, al menos si vemos en las crónicas y creemos lo que dicen de que lo trató de salvar, ¿no? Ahí en Cholula, de que iba a haber una emboscada y que ella le fue a avisar. Bueno, pues a lo mejor tenía algún tipo de lealtad y todo, pero ¿qué pasó? Pues que él termina casándola a ella con otro, ¿no? Y pues se lleva al hijo, ¿no? De ella. Y ella después tiene otra hija con el nuevo marido y finalmente pues ella muere, ¿no? Entonces pues es una relación bastante polémica, de verdad. Me gustaría que el Cortés que romantizan tanto realmente existiera, pero creo que solamente existe o puede existir en la poesía, porque si vemos esas fuentes, también, por ejemplo, Bernal nos habla de los arrebatos que tenía, y bueno, eso que nunca se aclaró de su primera esposa, de que probablemente, pues ya desde ahí, ¿no? O sea, y que por ejemplo ahí Ayuso y Alessandra Rojo estén ahí ponderándolo, digo, oigan, pues ustedes son mujeres, lo están ponderando a alguien que probablemente a su esposa, pues como que eso no está bonito, ¿no? Claro, pues sí, hay que interpretarlo en su época, ¿no? Es lo que veía un video de Pedro Salmerón que lo entrevistaron en otro canal y dice, pues era un hombre de sus tiempos. Sí, pues sí, estoy de acuerdo, pero incluso en sus tiempos se le hizo un juicio, o sea, se le hizo un juicio por sospecha de haberle hecho eso a su primera esposa, o sea, que
pues, o sea, tampoco era de que fuera la costumbre desvive a tu esposa, o sea, tampoco, ¿no? O sea, a lo mejor sí había casos así, pero pues sí estaban penados, ¿no? O sea, no era así como que, ay, sí, tienes luz verde para hacer eso, pues no, o sea, sí había leyes. Y también se le juzgó por traición al rey, ¿no? Y por algunas cosas que hizo aquí. Entonces, ahora sí que manos limpias tan así, pues tampoco. Incluso en su época fue juzgado por cosas que hizo. Entonces, ahora sí que muy inocente, pues tampoco era, ¿no? Y bueno, pues este segundo comentario, nada más para, pues, precisar algunas cuestiones. No quiere decir que odiemos a España. Pues, España, pues, y menos actualmente, pues, es otro pueblo, hermano nuestro, pero pues no por eso hay que dejar de reconocer. Y como les digo, tanto lo bueno como lo malo, últimamente hemos hablado más pues de la parte negativa, pero porque es necesario no olvidarla. ¿Por qué? Porque se está creando esa otra versión rosa. Ahora, también España, pues sí tenía muchos adelantos en esa época y es una cultura muy, muy hermosa, pero los que llegaron aquí no eran precisamente los más letrados, venían como más para hacer pues la guerra, ¿no? A excepción de los frailes, aunque algunos frailes al principio sí se portaron bastante mala onda, como Fray Diego de Landa, ¿no? Que incluso colgaba personas, ¿no? Creo que lo dije en el otro video, como para, según el, que sirvieran de ejemplo, ¿no? Pero bueno, hubo después otros tipos de evangelización, pero no era ese su motivo principal, sino más bien la condición que les puso el Papa para seguir explorando estos territorios. Mucha de la motivación, pues, ¿no? También, entonces eso hay que reconocerlo y no convertir todo así como en un cuento. Hay personas que siento que ya no van a cambiar, que aunque se les expliquen esos datos, pues no van a salir de esa versión y pues ahí ya mejor, ¿para qué nos desgastamos, no? Ya, que esto llegue pues todavía a los que se den el beneficio de la duda, de cuestionar esas versiones, no solamente lo que llaman historia oficial, que además ya está cambiado, ¿eh? O sea, ya está en los libros de texto, porque luego critican, ¿no? Y dicen que eso es como la SEP, pues ya está ahí, han cambiado. No es exactamente historia oficial, porque historia oficial es algo que censuraría, ¿no? Otras versiones, y pues no, no pasa eso. Pero pues que cuestionen tanto esa versión que muchas veces más bien coincide con una versión de bronce o ha coincidido en el pasado, porque actualmente les digo, ya los libros son distintos, pero también cuestionen estas nuevas versiones rositas, disque de amor, porque pues niegan muchas cosas, obviamente pues hacen esos datos a un lado y a veces hasta inventan otros como para poder sustentar eso, ¿no? Y no es el caso tampoco, la historia hay que respetar. Me decía un amigo mío, justo por eso, porque ya pues todos ellos están muertos, no se pueden defender, entonces hay que tener mucho cuidado en lo que uno dice de estos personajes y no andarles inventando chismes a los muertos, sino que reconocer pues en justa medida, ¿no? Ubicarlos en su época, en su contexto y no estar así, pues como que echando cosas de más, ¿no? A personas que pues ya no nos van a poder responder más que del otro mundo. Y ahí pues ya solamente cada quien sabrá si le vienen a jalar los pies, porque de otra manera pues ya no se puede. Y bueno, pues entonces, hasta luego.